Ok, muchachos, entonces, como les mencionábamos, vamos a comenzar entonces a desarrollar los temas correspondientes a la unidad que habla sobre las funciones vitales de los seres vivos a nivel celular. Cuando hablamos de funciones metabólicas, estamos hablando de sencillamente todas aquellas actividades las cuales involucran la presencia de las células. Pero cuando hablamos de estas actividades celulares, tenemos que enfocarnos en el hecho de que cada célula, a pesar de que estamos formados por células eucariotas y que cada célula tiene una función, entonces de ahí surge el hecho de que en las funciones metabólicas cada célula se especializa. Como cada célula se especializa, entonces cada célula tiene un trabajo, el cual desarrolla a nivel metabólico. Entonces, dentro de las funciones metabólicas, la primera está lo que es la nutrición. Luego vienen las funciones, por ejemplo, de lo que es reproducción, respiración. Entonces, esas funciones metabólicas se basan en la organización celular, que es lo que vamos a explicar hoy. Dentro de lo que está entonces, las principales funciones metabólicas, está lo que es el metabolismo, está crecimiento, que es muy importante, reproducción y la irritabilidad. Entonces, todos estos conceptos son los que vamos a definir y vamos a ver una presentación de PowerPoint y un pequeño video que les tengo ahí al final de hora. Entonces, dentro de las funciones, por ejemplo, del metabolismo, ¿qué es el metabolismo en sí? El metabolismo es una serie de reacciones bioquímicas las cuales tienden como objetivo la transformación de sustancias orgánicas para obtener energía, o la transformación de sustancias en las cuales al final se va a obtener un producto de una sustancia A una sustancia B. Es decir, que son transformaciones que ocurren en las cuales se van a obtener cierto tipo de beneficio. Y el beneficio a nivel metabólico de nuestro cuerpo radica en el hecho de transformar, por lo menos una molécula que se llama glucosa, transformarla a una sustancia mucho más, digamos, sencilla a nivel estructural para la obtención final de energía. Y esa energía no es más que una molécula que las células necesitan para poder hacer todas sus funciones. Y esa molécula se llama ATP, adenosín trifosfato, que es la molécula que nos da energía a nuestro cuerpo. Entonces, eso tenemos que explicarlo, vamos a ir poco a poco. Dentro de lo que, entonces, se puede considerar también dentro de las funciones vitales, está el hecho de la absorción, la transformación, la eliminación de sustancias metabólicas, que es también importantísimo, como por ejemplo el dióxido de carbono o otras sustancias que nuestro cuerpo no necesita y que son producto de desechos metabólicos, entonces hay que expulsarlo. Entonces también tiene que ver con unas funciones vitales a nivel celular. Dentro de lo que es el crecimiento, entonces ocurren una serie de síntesis, de reacciones sintéticas de síntesis, las cuales entonces son transformaciones de sustancias. Vamos a ver entonces el pequeño PowerPoint que tenemos aquí y vamos a ir explicando qué involucra esas transformaciones, quiénes tienen que participar, cuáles son los factores que tienen que ver dentro de estas transformaciones metabólicas a nivel de nuestras células. Bien, una parte importante es el hecho de las enzimas. El tema es transformaciones metabólicas, celular a nivel celular, específicamente lo que tiene que ver con nutrición, absorción y demás. Pero dentro de lo que es las transformaciones metabólicas, existen algo que se llama enzimas. ¿Qué son las enzimas? Bueno, son estructuras biológicas las cuales tienden a acelerar una reacción. Entonces, al acelerar la reacción, no alteran el producto final. Entonces, en nuestro cuerpo existen cualquier cantidad de enzimas, las cuales tienen que ver con la transformación específica a nivel parcial, en algunos casos, de ciertas sustancias. Por ejemplo, en nuestra saliva hay una enzima que se llama amilasa. Esa enzima tiene la característica de participar en desdoblar o transformar ciertas sustancias que nosotros ingerimos. Por ejemplo,
pueden ser almidones, carbohidratos o cualquier tipo de alimento, las cuales la enzima lo que hace es que las digiere o ayuda a la digestión o absorción o transformación de forma parcial de esta sustancia. Entonces, así mismo como existe la amilasa, existen otras enzimas que tienen que ver con la transformación de sustancias en nuestro cuerpo. Entonces, vamos a explicar brevemente lo que es una enzima y cuál es la característica principal. Entonces, las enzimas son sustancias capaces de acelerar las reacciones químicas del organismo, como lo mencionaba ahora. No participan directamente, no se obtienen en el producto, sino que solamente son catalizadores, o sea, que aceleran una reacción. Algunas tienen una composición que tienen proteínas, otras son sustancias no proteicas que se les conoce como cofactores. Es decir, las enzimas, como son sustancias o estructuras biológicas que nuestro cuerpo tiene, tienden a transformar, a acelerar, a metabolizar sustancias en específico, porque cada una de ellas tiene una forma, una composición química que le permite actuar sobre X sustancias. Algunas tienen que ver con funciones a nivel, por ejemplo, a nivel reproductivo del ADN, otras tienen que ver con la transformación de alimentos, que es una de las más comunes, otras regulan funciones metabólicas, es decir, que cada una tiene su área o su especificidad. Los mecanismos de acción enzimáticos que tienen que ver con transformación, entonces está lo que es la especificidad, el tipo de sustrato. ¿Qué es un sustrato? El sustrato es el sitio o la sustancia a la cual una enzima va a actuar. Y también los modelos o ajustes inducidos que tiene cada una de ellas. Entonces, podemos observar, por ejemplo, que existe un sustrato tiene una forma bioquímica definida y la enzima se acopla a ese sustrato por la forma que tiene. Entonces, cuando se acopla, participa en la degradación de ese sustrato. Entonces, esa es una de las funciones. La enzima nunca va a cambiar su estructura molecular, pero la que sí cambia es entonces el sustrato, porque la enzima lo que hace es que transforma el sustrato determinado para obtener entonces productos. Y esos productos a su vez entonces la célula lo puede, digamos que asimilar o transformar de una manera más fácil. Entonces, dentro de lo que es los procesos metabólicos, en todo lo que es la transformación de forma generalizada, todo todo lo que es, digamos, las partes en las que nosotros nos nutrimos, en la parte que ocurre la transformación de esas sustancias metabólicas y la absorción en nuestro cuerpo, pues se distinguen dos fases. Las dos fases que también se les menciona en el módulo son el catabolismo y anabolismo, que son la parte de nutrición. Entonces, en lo que es el metabolismo, es un conjunto de cambios y transformaciones que tienen lugar dentro de la célula debido a los procesos químicos. Entonces, esos procesos químicos de transformación tienen que ver mucho con la cantidad de enzimas que nuestro cuerpo tiene de acuerdo a su estructura o de acuerdo al tipo de enzima que existe. Entonces, dentro de lo que es las fases de catabolismo, existe lo que es la degradación, o sea, una fase degradativa de sustancias. Y el anabolismo que tiene que ver con la síntesis de también de sustancias en específico. Todos estos procesos de nutrición tienen que ver con que tiene que existir en nuestras células ciertas estructuras importantes, las cuales tienen que ver con los procesos de catabolismo y anabolismo. En los procesos de transformación y nutrición de nuestras células, las cuales involucra, por ejemplo, en el de la respiración celular. La respiración celular es un proceso en el cual ocurre a nivel catabólico la transformación de sustancias, donde se toman sustancias complejas, por ejemplo, una molécula de glucosa, y estas entonces se transforman en una parte de nuestra célula que se llama la mitocondria, que es una organela celular, la cual es característica de las células eucariotas. Alguna salvedad que se pueden encontrar tanto en células vegetales como en células animales. Entonces, la mitocondria, la función principal es la de elaborar una fábrica en la cual se transforman sustancias
orgánicas como la glucosa y se obtienen entonces sustancias mucho más viables para la célula. En este caso se forma una sustancia que se conoce como ATP. O sea, la célula, la sigla ATP, la A significa adenosín, la T trifosfato, ATP. Entonces, adenosín trifosfato es la molécula energética, la cual se obtiene de toda la estructura molecular de moléculas, para la redundancia, de glucosa. ¿Cómo se obtiene la glucosa en nuestro cuerpo? Bueno, sencillamente cada vez que nosotros nos nutrimos, consumimos cualquier tipo de alimento, puede ser carbohidrato, arroz, almidón, eh, pastas, o sea, todo lo que nosotros consumamos para nutrirnos, al final de ese proceso de transformación, todo lo que nos usamos para nutrirnos se va a transformar en glucosa. La glucosa es un azúcar. Esa molécula aún no es absorbible por las células, sino que la molécula sufre un proceso bioquímico que se llama respiración celular. Y esa transformación entonces de esa molécula de glucosa, finalmente, al transformarse en presencia de moléculas de oxígeno, entonces en la mitocondria se transforma en ATP. Y esa molécula o esa estructura de ATP es lo que entonces la célula realmente utiliza para realizar todos los procesos metabólicos. Entonces, ese es el proceso en forma general de lo que es la respiración celular dentro de lo que son el proceso de metabolismo a nivel catabólico. Entonces, otro aspecto importante es la etapa que tiene. La etapa de la respiración celular que involucra, como mencionábamos, la presencia de oxígeno. O sea, existen procesos a nivel de respiración celular en la cual nuestro cuerpo necesita el oxígeno. Es por eso que nuestro cuerpo necesita a cada minuto, a cada instante, de la presencia de oxígeno. Porque nuestras células, si una célula deja de percibir oxígeno a nivel metabólico, este proceso entonces se interrumpe y va a ocurrir entonces algo que se llama fermentación alcohólica. Eso va a traer como consecuencia que las células comiencen a sufrir, por ende los tejidos musculares, por ejemplo, comiencen a sufrir una acumulación de un ácido en específico, lo cual entonces va a traer un problema de salud. Entonces es necesaria la presencia de oxígeno, sumamente necesaria para los procesos de transformación a nivel de nutrición y obtención de energía. Entonces estos procesos básicamente se subdividen en tres grandes, eh, digamos, etapas. Uno que se llama glucólisis, otro que se llama ciclo de Krebs y otro que se llama cadena de transporte de electrones. Estos son solamente términos que, pues, que por efecto de tiempo y por efecto de nivel, ustedes solamente necesitan manejar las terminologías. La glucólisis no es más que el rompimiento parcial de moléculas de glucosa, que se llama glucólisis. Ciclo de Krebs de ácido cítrico es un proceso en el cual las moléculas que se tienen en el ciclo de Krebs de glucólisis pasan por una serie de transformaciones metabólicas que al final entonces se van a liberar ciertas sustancias. Ese es el ciclo de Krebs. Y la cadena de transporte de electrones pues son, como el término lo dice, cadenas de transporte de ciertas, digamos, partículas que se le conocen como electrones, los cuales la célula toma y comienza a realizar procesos metabólicos para obtención del final de energía. Esta es la fórmula general de lo que le estoy explicando, de los procesos aeróbicos en el cual ocurren a nivel catabólico, es decir, la respiración, la respiración celular no es más que perdón, ese proceso en el cual ocurre esa transformación. El C6H12O6, esa es la fórmula química de la glucosa, o sea, esa es la fórmula química del azúcar que normalmente nosotros usamos para el café o para cualquier tipo de chicha o para cocinar en forma general. Esa es la azúcar de mesa, esa es la fórmula química, C6H12O6. O sea que una sola molécula de, de, de
glucosa tiene 6 átomos de carbono, tiene 12 átomos de oxígeno y tiene 6 átomos de oxígeno. Entonces, cuando esa glucosa que nosotros, ¿cómo la obtenemos en nuestro cuerpo? Bueno, como reitero, cada vez que nosotros nos alimentamos de cualquier tipo de sustancia o de cualquier alimento, arroz, frijoles, carne, cualquier alimento que nosotros ingiramos, el cual involucra con la nutrición, nuestro cuerpo lo va a transformar al final en dos sustancias. Una sustancia necesaria para nuestro cuerpo y la otra son desechos. Entonces, en este caso, la sustancia necesaria será glucosa. Lo demás que se va a desecho, pues se conoce pues que se va en forma de heces o en líquido, en la orina. Pero la sustancia entonces que queda, que nuestro cuerpo necesita, o sea, moléculas de glucosa, aún allí esa molécula se necesita transformarse aún más, metabólicamente hablando. Entonces, participa directamente entonces esa molécula de glucosa con 6 moléculas de oxígeno. Entonces, esa ruptura de esa molécula se va a transformar entonces finalmente en 6 moléculas de dióxido de carbono, liberación de agua y se libera entonces ATP. Ese ATP es lo que realmente entonces la célula utiliza de manera de energía. Y eso entonces se le conoce como monedas energéticas de nuestro cuerpo. Es lo que realmente esa molécula de ATP es lo que no todas nuestras células, todas requieren para poder funcionar, para poder usted pensar, para poder respirar, para poder usted moverse de un lado al otro, para poder hablar. Cada una de nuestras células necesita ATP. Entonces, es como una estructura en la cual primero se obtienen alimentos de forma general, se consumen. Esos alimentos se transforman parcialmente en carbohidratos, lípidos y demás. Eso a su vez se va a transformar en glucosa. Y esa glucosa finalmente entonces se obtiene energía, que es la molécula de ATP. Entonces, este es el proceso, el cual involucra entonces los procesos catabólicos, en el cual hay una transformación de sustancias. Bien, dentro de lo que los procesos entonces de respiración en forma anaerobia. Anaerobio, el prefijo ana significa sin. Aeróbico es oxígeno. Entonces, la respiración anaerobia, o sea, una respiración donde no hay presencia de oxígeno. Entonces ocurre lo que le mencionábamos anteriormente, ocurre el proceso de fermentación. Ese proceso de fermentación tiene, digamos, dos rutas diferentes en las cuales pueden existir la presencia de acuerdo al tipo de célula. ¿Por qué digo tipo de célula? Porque puede ser células vegetales o en células animales. Si nosotros dejamos de respirar lo suficiente, o sea, que no respiremos suficiente cantidad de oxígeno por procesos mecánicos que no se vean involucrados de una manera normal. Entonces nuestro cuerpo va a hacer algo que se llama fermentación del ácido láctico. Es decir, que se va a acumular o ese proceso respiratorio se interrumpe, esa respiración celular se interrumpe e iniciamos una fase metabólica anormal que se llama fermentación del ácido láctico. Eso conlleva entonces a que se van a acumular ácidos en nuestros músculos y en nuestro cuerpo, lo cual entonces puede conllevar a una lesión muscular, básicamente. Principalmente ocurre cuando hacemos ejercicio y no tenemos la costumbre a respirar de forma normal por nuestras fosas nasales, sino que comenzamos a respirar por nuestra boca de forma alterna. Entonces, eso conlleva a una deficiencia a nivel de oxígeno en nuestro cuerpo. Por ende, las células, ciertas células, van a dejar de percibir suficiente cantidad de oxígeno e inician entonces una interrupción del proceso llamado respiración celular e inicia entonces la fermentación del ácido láctico. Por consecuencia, entonces, pasadas las horas de iniciar la fermentación del ácido láctico, entonces nuestros músculos comenzamos a sentir molestias, que los músculos nos duelen. Entonces, eso se debe al hecho de que no respiramos bien durante está haciendo ejercicio, ocurre la fermentación y se acumula ese ácido en los músculos y por eso nos duele. Si hablamos de fermentación entonces a nivel anaeróbico,
pero de fermentación en células vegetales. Entonces, en células vegetales u otro tipo de células, entonces se inicia un proceso en el cual se va a liberar entonces ciertas sustancias alcohólicas. Entonces las células vegetales comienzan a liberar entonces etanol, entonces que es un tipo de alcohol. Y de ahí entonces el hecho de que a nivel industrial el hombre ha estudiado detalladamente lo que le estoy explicando y domina el hecho de que a un proceso metabólico en donde hay glucosa y no hay suficiente cantidad de oxígeno, entonces se puede obtener alcohol. Y ese alcohol, pues, es el que nosotros normalmente en la actualidad, en esta vida que llevamos actualmente contemporánea, todo ese alcohol que consumimos para evitar el COVID o otras, el alcohol que se utiliza en todo lo que son los vinos y demás, se obtienen de manera industrial por una fermentación de forma anaeróbica, o sea, una fermentación sin oxígeno. Entonces, esa es la importancia de tener o de conocer a nivel metabólico cómo funciona nuestro cuerpo y cómo el hombre ha sabido manipular entonces el metabolismo de otras células, no animales, sino las vegetales y también otros tipos de organismos, como por ejemplo la levadura, para la obtención entonces a nivel alcohólico. Bien, entonces esta es la introducción en forma de lo que es el metabolismo celular, que tiene que ver mucho con lo que es la nutrición y la obtención de ciertos tipos de sustancias a nivel metabólico. Importante es que manejen esta fórmula en la cual es la de la respiración en forma aeróbica, porque es lo que usted ahorita está haciendo en su cuerpo y todos los organismos que necesitan al tener esa ingesta de alimento para obtener energía, la fórmula general para que eso ocurra es esta que está aquí, en la cual se toma una molécula de C6H12O6, se combina en nuestras células con 6 moléculas de oxígeno, específicamente en una estructura que se llama mitocondria, y ocurre esa reacción, esa transformación en presencia de oxígeno, y finalmente se va a liberar 6 moléculas de dióxido de carbono, que es el dióxido de carbono que usted bota cada vez que respiramos. También se libera vapor de agua en la respiración, porque así lo hacemos. Recuerden que el agua tiene 3 estados diferentes: sólido, líquido y gaseoso. Entonces nosotros liberamos vapor de agua. Si usted agarra, por ejemplo, su celular, por ejemplo, y lo coloca 1 minuto debajo de su nariz y usted comienza a respirar sobre lo que es la pantalla del celular, usted va a notar, o cualquier otro, un espejo, usted va a notar que el espejo se empaña debido a la respiración, y es porque ese es vapor de agua. Entonces, cada vez que nuestro cuerpo hace la respiración celular, liberamos dióxido de carbono, liberamos agua en forma de vapor, y en nuestro cuerpo, en nuestras células, se liberan para con proceso metabólico 36 moléculas, 36 a 38 moléculas de ATP. Y ese ATP es lo que le da entonces la energía a usted para realizar todas las funciones metabólicas de nuestro cuerpo. Entonces, esta fórmula es sumamente importante. En el módulo no está, entonces deben copiarla y mantenerla allí, porque posteriormente en otros niveles, en lo que va a ser, dependiendo del bachillerato que usted elija, si bachiller en ciencia, pues esta fórmula allá se estudia mucho más detalladamente en bachiller en ciencia. O también si son integrales, también se le explica bastante sobre los procesos metabólicos de respiración celular. Así que es necesario que ustedes la tengan, la copien y la manejen. Ok, entonces, este es pues la parte de lo que tenemos que ver de lo que es nutrición para el día de hoy. Entonces, en forma de resumen, tiene que ver con el hecho de los dos procesos en los cuales tiene que ver con lo que es catabolismo y anabolismo. Dentro de lo que es la nutrición, entonces, que es una de las funciones metabólicas de la célula. Cuando hablamos de funciones metabólicas, estamos hablando de un conjunto de acciones las cuales a nivel celular nuestro cuerpo hace, o sea, que nuestras células realizan ese proceso. La primera es nutrición, que la acabo de explicar ahorita.
También tiene que ver el hecho de otro proceso que es la respiración, la reproducción, la irritabilidad, que es lo que vamos a explicar ahorita. Ok, preguntas hasta ahorita. A ver, Kenneth, ¿tienes alguna pregunta? ¿Tienen algo? No, yo No, no, profe. profe. Ok, entonces vamos a comenzar a explicar ese proceso que se llama irritabilidad. ¿Qué será eso de irritabilidad? La irritabilidad no es el hecho de que normalmente se interpreta del estado de ánimo de una persona. O sea, sí tiene que ver mucho con eso, pero a nivel celular tiene que ver con factores externos, o sea, factores fuera de nuestro cuerpo, los cuales nuestras células reaccionan. Y no solamente las células animales, sino que también las células vegetales reaccionan. Es decir, que la irritabilidad tiene que ver con el hecho de que, por ejemplo, si tienes una planta y la planta tiene poca luz, ella va a reaccionar a esa deficiencia de luz solar. Si tiene demasiada luz, entonces también reacciona. Entonces, eso se llama un factor de irritabilidad. Entonces, eso es lo que vamos a explicarle ahorita. Entonces, dentro de los procesos de irritabilidad en el módulo, se le mencionan, por ejemplo, el que tiene que ver principalmente con el fototropismo. El fototropismo, ¿qué es foto? Foto es luz, tropismo es movimiento. O sea que las células reaccionan en base a la cantidad de luz. Entonces, esa reacción se le conoce como fototropismo. Y tiene que ver mucho con lo que es el crecimiento. Por eso es que ustedes en algunos casos logran ver ciertos árboles que tienden a estar su tronco de una forma curva, buscando siempre o están inclinados siempre buscando la forma de obtener o la dirección de la luz del sol. Eso se llama fototropismo, porque las células vegetales en este caso tienden a reaccionar por la cantidad de luz, ya que realizan el proceso que se llama fotosíntesis. Entonces, la fotosíntesis es la base para que ocurra es el tener suficiente cantidad de luz solar. Entonces, si no tiene la planta, entonces comienza a buscar la forma de la captación a través de los órganos que son las hojas para iniciar el proceso fotosintético. Entonces, ese proceso se le conoce como fototropismo y en el módulo está definido un poco más. También se le menciona el otro factor de irritabilidad que se llama geotropismo, que tiene que ver con la dirección en la cual la planta, en base a la fuerza de gravedad, desarrolla. El quimiotropismo, el prefijo lo dice, ¿verdad? Quimio es todo lo químico, que tiene que ver con cierta cantidad de sustancias que pueden ser metabolitos, que son esenciales para que las plantas puedan crecer. Entonces, a nivel quimiotrópico, el tropismo, viene directamente relacionado con la cantidad de sustancias que la planta adquiere a nivel metabólico, pero basado en la cantidad de sustancias químicas. Pueden ser los metabolitos, por ejemplo. Bien, esos son factores o actividades metabólicas que tienen que ver con lo que es la irritabilidad de las plantas, en este caso de las células vegetales. Entonces, otro digamos, crecimiento o otra eh, actividad metabólica que tanto plantas como animales, o sea, células animales y células vegetales desarrollamos, tiene que ver mucho con el crecimiento. Entonces, el crecimiento va basado en la suficiente cantidad de nutrientes que la planta necesita o la célula animal necesita para que ocurra entonces los procesos en los cuales las células de células madres comiencen a obtenerse o originar células hijas. Entonces, ese es el factor de crecimiento. El otro factor metabólico importante es el de reproducción, en el cual las células se especializan para los hechos de la reproducción, pero basándose en los procesos metabólicos que existen. Entonces, esos son algunos de los funciones metabólicas importantes que están y les aparecen en su módulo. Entonces, al final de este módulo también hay un mapa, el cual
un mapa conceptual de las principales funciones metabólicas de los seres vivos. Aparece reproducción, irritabilidad, nutrición. Entonces, este mapa deben repasarlo porque se les explica de los procesos metabólicos más importantes, se les hace como una especie de resumen. Pero en el caso de reproducción, existe entonces los dos tipos de reproducciones que las células en forma general, tanto la vegetal principalmente desarrolla y también las células animales dependiendo del tipo de organismo, que es reproducción asexual y sexual. La asexual es aquella, el prefijo a significa sin, o sea que no necesita de órganos sexuales para que se pueda ocurrir la reproducción. Por ejemplo, en equinodermos, estrella de mar, o algunos parásitos, algunos animales pues tienen esta característica de una reproducción en la cual no necesitan de órganos sexuales para reproducirse. Y la otra es la reproducción sexual en la cual entonces pues obviamente sí necesita de diferentes tipos de órganos, tanto masculinos como femeninos, para que se produzcan gametos sexuales, o sea, células sexuales específicas para que ocurra la reproducción. También el cuadro les muestra, por ejemplo, los procesos de irritabilidad que tienen que ver con la cantidad de luz, cantidad de alimento, en algunos casos la cantidad de sustancias químicas y sonido. Esto entonces se clasifican en estímulos y lo que son las respuestas, de acuerdo a los procesos de irritabilidad. También les muestra el hecho del metabolismo, que incluyen entonces lo que es el proceso de lo que le mencionábamos de catabolismo y anabolismo. El proceso de catabolismo involucra entonces el hecho de que existen procesos en los cuales hay transformación. Entonces, ese cuadro es necesario que lo manejen. Es un resumen del tema de lo que es funciones vitales y dentro de lo que es nutrición y metabolismo celular. Entonces, después de ese cuadro les aparece un, un esquema, un taller, el cual es un vocabulario. Ese vocabulario son 15 términos en los cuales tienen que desarrollar utilizando el módulo. Los estudiantes que van a trabajar están trabajando de forma modular, pues directamente tienen que desarrollar el vocabulario utilizando el módulo, dándole sus respuestas, respectivas respuestas de forma corta, precisa y concisa. Los que van a trabajar entonces en manera virtual, entonces ya en plataforma, a partir de las 12 de hoy, se le activa entonces los talleres correspondientes a el tema de nutrición, que es lo que estamos pues tratando de ventilar. Entonces, esos talleres deben ser desarrollados, tienen oportunidad hasta el día 13 para entregar y su posterior evaluación. Bien, eso es la introducción a lo que es el tema de metabolismo. Recuerden que también explicamos el hecho de las enzimas. Las enzimas, por ejemplo, la que siempre, en el caso mío, yo siempre utilizo para explicar el efecto que tiene y la importancia que tiene es la que está en la boca, que se llama amilasa. Hay un experimento muy común que se hace, en el cual se toma en el laboratorio, se toma cierta cantidad de saliva y se sumerge un pedazo de papa o un pedazo de manzana, se controla el tiempo en el cual se sumerge y en cierto tiempo transcurrido desde que se introdujo el pedazo de manzana en presencia de la saliva, se va a ver que hay una degradación parcial del pedazo de manzana. Y eso es porque la enzima presente en nuestra saliva, la amilasa, transformó ese pedazo de manzana en un determinado tiempo. Entonces, esa es una forma de ventilar el hecho de la importancia que existen de las enzimas a nivel metabólico, a nivel celular, en las cuales pues, las enzimas transforman, ayudan a lo que es la transformación parcial de ciertas sustancias, reaccionan, pero no se obtienen como producto final. O sea, que ellas aceleran, son
catalizadores. El término que se utiliza en biología es catalizador biológico. Y son estructuras que están en nuestro cuerpo, sustancias biológicas que están en nuestro cuerpo. Entonces, esas sustancias aceleran. No solamente está la amilasa, existen cualquier cantidad de enzimas que tienen que ver en nuestro cuerpo, que tienen que ver con esas enzimas que regulan la actividad metabólica de cada uno de nosotros y basadas en ciertas estructuras químicas. Entonces, esta es la introducción del tema de lo que es actividades metabólicas, que en resumen son pues nutrición, reproducción, irritabilidad, que son básicas, la reproducción, respiración también. Y de ahí pues en cada una de ellas pues se les ha explicado cómo se subdivide principalmente la nutrición, porque es lo que el módulo le enfatiza más en lo que es catabolismo, anabolismo, también la parte de irritabilidad que se clasifican de acuerdo al tipo de presencia de luz o presencia de sustancias químicas, cómo reaccionan las células. La parte de reproducción, pues solamente se le menciona en el módulo la parte de reproducción, si es asexual o sexual, dependiendo de esa de actividad metabólica. Entonces, esta es la parte pues introductoria. Ya les queda de parte de ustedes leer el tema sobre actividades metabólicas y el siguiente tema que vamos a ver la próxima semana tiene que ver mucho también con actividad metabólica, que es la actividad del sistema inmunológico. Como el sistema inmunológico participa en la defensa pues, de nuestro cuerpo, de nuestras células, ante ciertos patógenos, llámese bacterias, virus u otro tipo de sustancias o organismos que quieran dañar o lesionar la parte interna de la célula. Entonces, ese es el sistema inmunológico, el tema que está a continuación entonces después de... Bien, Ilsa, Kenneth, ¿alguna pregunta de lo que es la parte pues de nutrición? Si no tienen preguntas, yo pregunto. No, profe. No, no hay preguntas. Kenneth. No, profe, no. Ok, entonces vamos a hacer un pequeño repaso. Pues. Menciónenme 3 funciones metabólicas celulares principales de nuestra célula. 3 funciones. Mencioné 5. Mencionen solamente 3. ¿Cuáles podrán ser? Dilsa. No era la nutrición, la respiración. Exactamente. Nutrición es una y respiración es otra. Perfecto. Kenneth, menciona Nora. ¿Cómo es la pregunta, profe? Disculpa. ¿Alguna de las funciones metabólicas celulares que nosotros hacemos? Ya Dilsa mencionó nutrición, respiración. ¿Cuál otra puede ser? Yo mencioné 5. ¿Cuáles te faltarían? ¿Cuál? Espérate, profe, espérate. Pueden ayudarse con el módulo. Lean el módulo. En el módulo está. Puede ser, a ver, Kenneth. Puede ser reproducción, puede ser irritabilidad, que son nutrición, reproducción, respiración, que son funciones metabólicas que nuestro cuerpo realiza. Entonces, dentro de las funciones metabólicas, recuerden que está lo que es catabolismo, anabolismo. Dentro de lo que es reproducción está la parte si es asexual o sexual. La parte entonces de irritabilidad que tiene que ver con la cantidad de sustancias químicas que estén influenciando directamente a la célula, dependiendo del tipo de célula, si es animal o vegetal. Y en el caso de nutrición, que deben recordar el hecho de que a nivel metabólico hay 2 procesos que sí se basan en la presencia de si hay o no oxígeno. Si hay oxígeno, el metabolismo se llama aeróbico, metabolismo aeróbico. Si no hay oxígeno en esa transformación metabólica, entonces es un proceso anaerobio, el cual conlleva entonces finalmente, en el caso de nosotros, las células animales, hacer algo que se llama fermentación de ácido láctico. Si estamos hablando entonces de procesos de fermentación en forma anaeróbica
en células, por ejemplo, vegetales, entonces se llama, ocurre algo que se llama fermentación alcohólica. Entonces, esas son las cosas, los términos que deben manejar.